asistentes a un show de Los Piojos, dos muchachos que llegaron hasta el lugar del show, entrada en mano, y cuando les hicieron el control de la entrada para el ingreso, les dijeron, así, mira. ¿Eh? No, señor. No, señor, no, usted no. ¿Cómo que no? Si tengo mi entrada, ¿qué pasó? ¿Es trucha? No, la entrada es verdadera, está bien, es legal, pero usted le debe a sus hijos la cuota alimentaria. Por más que fuera con el hijo a tratar de entrar, ¿no? Y Al no recital. los dejaron entrar. Hubo dos casos en el último show de Los Piojos de una situación que ya hemos visto en otras ocasiones en acontecimientos deportivos. Viste que hemos habido Sí, sí, eso sí, gente que no sí. puede entrar a las canchas de fútbol porque figura en un registro de deudores En alimentarios. el último superclásico pasó. Por ejemplo. Claro, y en otros zafabas porque los controles son, viste, Aleatorios. Aleatorios, se van dando. Podés zafar, que no te toque justo a vos. Bueno, vamos a tratar de saber qué establece claramente la legislación con respecto a este tema y cómo es que es posible detectar o encontrar a esas personas que están infringiendo la ley porque deben sus respectivas cuotas alimentarias, para lo cual saludaremos a la defensora de menores, a la doctora Laura Romarión, que tiene la gentileza de atendernos. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días para Marcela y Gustavo y muy buenos días para toda la audiencia. ¿Qué debemos saber sobre este tema, doctora? Bueno, sí, nosotros en la provincia de San Juan puntualmente se sancionó una ley que creaba el registro de deudores alimentarios morosos, en el cual se inscribe por orden de algún juez, de un juez de familia, de un juez de menores o hasta de un juez correccional, a la persona que adeuda 3 cuotas alimentarias seguidas o 5 alternadas, lo cual le acarrea a este deudor algunas circunstancias que acarrea ese incumplimiento, tales como, por ejemplo, se dispara, una vez que se inscribe esta persona en el registro de deudores alimentarios, se dispara una notificación al EMICAR en San Juan, a la Policía de San Juan y a la Dirección de Tránsito y Transporte. Incluso puede tener algunas otras implicancias. Nosotros, por ejemplo, desde el Poder Judicial, nos habilita el Código Civil a pedir algunas otras medidas razonables que aseguran ese cumplimiento de la deuda, de la obligación alimentaria que tienen, por ejemplo, los progenitores o las progenitoras con respecto a sus descendientes, a sus hijos menores de edad. Como usted comentaba recién, como particularidad, le pongo en conocimiento de la audiencia que, por ejemplo, con el juez que yo trabajo, que es el juez del tercer juzgado de familia, en una oportunidad le prohibimos a una persona practicar el deporte que realizaba, que era boxeo, porque debía cuotas alimentarias. No podía practicar de sus competencias por esa circunstancia, lo cual lo obligó de alguna manera a ponerse al día con la cuota alimentaria de sus hijos para poder seguir desarrollando su actividad deportiva. Digamos que ahí encontraron una forma de ir sobre algo que a ese deudor le interesaba mucho, porque nos imaginamos que habrá obtenido sus logros deportivos y que era algo que lo apasionaba, pero que además era, no sé si un competidor federado o algo así, y ustedes encontraron allí la forma de digamos, darle en su talón de Aquiles, en algo que verdaderamente le iba a afectar. Exactamente, nosotros el Código Civil nos habilita a pedir, a nosotros los asesores de menores, nos habilita a pedir al juez medidas razonables para asegurar el cumplimiento de esta obligación alimentaria. Y obviamente nosotros en cada caso concreto vamos agudizando el ingenio para lograr nuestro cometido, que es que los menores puedan tener lo necesario para su subsistencia. ¿Cómo aseguran en este caso, por ejemplo, que el boxeador no vaya a entrenar o no vaya a programar una pelea? Porque quizás en la puerta de un estadio de fútbol es fácil. Usted acá no pasa, pero en ese caso, ¿cómo lo llevan a cabo? Y nosotros le pedimos al juez que le prohíba esa circunstancia hasta tanto no se ponga en día y se gira oficio a la confederación o a la federación a la cual el deportista, en este caso particular, estaba federado. Por lo cual él si quería inscribirse no, iba a tener ese impedimento, porque había una orden de un juez que le impedía el ejercicio de su práctica deportiva hasta tanto no cumpliera
con su deber con sus propios hijos. Doctora, ¿está creado ese registro de deudores alimentarios morosos? Sí, en la provincia de San Juan está creado, depende de una oficina de la Corte. Sí. Actualmente, hasta la semana pasada, habían cerca de 500 inscritos. Ahí va la pregunta, sí. Sí. 500 personas allí, bajo distintas, o sea, bajo la modalidad de estos parámetros. Gente que debe 3 cuotas seguidas o 5 alternadas. Exactamente. Son nosotros le pedimos, o el juez, incluso lo puede pedir el abogado que representa a la persona que representa los intereses del alimentado, el asesor de menores, o incluso los jueces de familia giran de oficio al registro la orden de inscribir a los deudores en este registro. ¿Y esos deudores son progenitores y progenitoras? Y si es así, ¿en qué proporción podríamos decir cada uno? Sí, deudores pueden ser progenitores, progenitoras, pueden ser abuelos, pueden ser abuelas, tíos, tías, pero en la mayor cantidad de inscripciones, yo me arriesgo a decir que en un 95% está inscrito por varones progenitores que hacen caso omiso a su obligación de prestar lo necesario para el sustento de sus propios hijos. 500 personas están inscritas en este registro en San Juan. ¿Eso está F5, está actualizado? Hasta la semana pasada eran cerca de 500 personas, exactamente. Y a mí me parece un número Alto, importante. sí. No sé si está bien o quizás que sea bajo. Más o menos ustedes, ¿cuál es el promedio de ese registro? Es un número importante, es un número alarmante. Alarmante. Y ese número alarmante, obviamente. Nosotros desde el Poder Judicial y particularmente quien habla como asesora de menores, es un número que le llama la atención, porque la verdad que los progenitores y las progenitoras que tengan que llegar a esa instancia de que se les cercenen derechos, por ejemplo, a obtener su carnet de conductor o a salir del país por un incumplimiento, la verdad que habla muy mal de los adultos de la provincia de San Juan. ¿Qué debe hacer una persona que considere que están siendo vulnerados los derechos de quien debe ser alimentado, los hijos en este caso, para que el progenitor en cuestión forme parte de este registro? ¿Es un trámite que solo le puede resolver un abogado? Es un trámite que solo le puede resolver un abogado porque recuerde, Marcela, que funciona cuando hay una cuota alimentaria que está fijada por un juez o cuando un juez ha homologado un acuerdo de partes que establece el pago de una cuota alimentaria. Entonces, siempre se funciona a través de un oficio que manda el juez al registro, a pedido del abogado de la parte que está reclamando los alimentos. Pero existen también, digo, en el caso de que haya personas que no tienen recursos económicos para costearse un letrado, también hay ámbitos de la justicia donde pueden acceder gratuitamente. Exactamente, dentro del Ministerio Público están las defensorías oficiales que tienen los sanjuaninos a su disposición para las personas que no tienen recursos para costearse un abogado en forma particular, puedan hacer sus reclamos ante las autoridades competentes, ante cualquier juzgado, con el auxilio de estos defensores oficiales, que son los antes llamados defensores de pobres y ausentes. Doctora, ¿hay algún denominador común que atraviese a estas 500 personas que están inscritas allí en ese registro de deudores alimentarios morosos? Y el no pago de la cuota alimentaria. Claro. Está bien, pero digo, bajo las excusas de algo... así, o sea, la mayoría refiere no tengo trabajo o ese tipo de cosas. La mayoría, sí, obviamente, la mayoría no tiene trabajo, o tiene incluso o no tiene los recursos necesarios o lo que fuera, pero nosotros hemos tenido casos de personas que hemos girado oficio a migraciones y una persona que se iba de viaje con la pareja nueva, y le retuvimos el pasaporte para que hasta tanto no cancelara su deuda alimentaria no pudiera salir del país. El tema es ese, que ustedes no advierten que las personas solamente dicen no tengo recursos, no tengo trabajo, pero después los encuentran teniendo recursos para comprarse una entrada para ir al fútbol o para ir a un recital o, en este caso, como usted menciona, para hacer un viaje al exterior. Es al exterior.
Claro, por eso le digo, nosotros los operadores jurídicos, los que defendemos los derechos, por ejemplo, en mi caso, de derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia de San Juan, tenemos que agudizar el ingenio para lograr el objetivo Claro, pero en que ese tenemos caso, que... ¿cómo se enteraron? O sea, ahí alguien avisó, la madre de esos niños. Sí, estábamos atentos, sí, obviamente. Y está en su derecho de Obviamente. hacerlo, obviamente. Obviamente, repito, son medidas razonables para asegurar el cumplimiento de la obligación del progenitor de pagar la cuota alimentaria de sus propios hijos. ¿Usted entiende, doctora, que estas situaciones que ganan Estado público, como en este caso el último hecho que es de trascendencia nacional, de estos hombres intentando entrar a un recital, son situaciones que vamos a empezar a ver en forma más frecuente, que cada vez estos deudores alimentarios van a encontrarse con más trabas a la hora de pretender seguir haciendo su vida normal, entre comillas? Sí, obviamente, obviamente. Seguimos trabajando nosotros articulando con los diferentes poderes del Estado, Policía de San Juan, Ministerio de Gobierno, Dirección de Tránsito, Infraestructura, para poder articular de tal manera que estas personas puedan tener algún tipo de trabas ante su incumplimiento, cerrándoles de alguna manera el círculo para que lo que libremente no lo cumplen, al cerrársele estas puertas, puedan cumplir con el deber que tienen como progenitores o progenitoras. Bueno, y ahí usted nos estaba enumerando algunas de las situaciones. No lo dejan salir del país, pueden retener su pasaporte, no practicar alguna actividad deportiva. Esto alcanza también a ver. No, tampoco, discúlpeme, Sí. se me cortaba, tampoco pueden ser proveedores del Estado provincial, no pueden ser, Sí. tienen o cercenado de alguna manera o restringido el derecho o el ingreso a la administración pública, también. Son varias consecuencias que tienen estas personas como deudoras. ¿Esta lista se iba a publicar en el CIDI? Esta lista está publicada en CIDI. En junio a mediados de junio, se suscribió un convenio, un acta complementaria de la Corte de Justicia con el Ministerio de Gobierno, por el cual ellos iban a publicar o iban a tener a disposición de los sanjuaninos este registro para poder consultarlo el sanjuanino que lo desee con su clave de CIDI. ¿Y qué pasa si el padre va justo con el hijo y le regala como pasó ahí con los piojos, le regalaba a su hijo un recital, un padre que está debiendo esa cuota alimentaria y le está dando ese momento de recreación al hijo? O sea, ahí no pudo darse eso. Obviamente, es una cuestión de sentido común. El niño, o sea, el alimentado, el niño, niña y adolescente, tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que tener acceso a la salud. O sea, es una cuestión de rango de derechos. Está bien el derecho a la recreación, a ir a un recital, pero antes está el derecho a que ese niño tenga vestimenta, tenga comida en su plato, tenga las posibilidades de acceder a la educación, a comprar sus libros, a hacer un deporte. Además, como usted nos dijo, doctora, es algo que en su momento estuvo determinado por la justicia. O sea, no es una sorpresa para ese padre saber, o para ese progenitor, que tiene que hacer ese aporte para los alimentos. Es algo que en su momento, cuando la justicia lo determinó, se le comunicó. Seguramente él lleva largo tiempo sabiendo que tiene esa obligación. Recuerde usted que no está inscrito en el registro si no debe 3 cuotas alimentarias continuas o 5 alternadas. Es como pretender, le doy un caramelito porque aunque no le compré la leche o no le di para las zapatillas. Digo, esta situación del recital. Bueno, nos consultan aquí, doctora, si el progenitor dice no tener para abonar esa cuota, ¿se puede solicitar que se haga cargo otro familiar? Absolutamente, existe la solidaridad en el régimen de familia. Obviamente el primer obligado a los alimentos de su hijo son los progenitores, pero si los progenitores no tienen los medios necesarios para procurar lo necesario de su hijo, obviamente se puede accionar contra los abuelos o en su defecto contra los tíos.
Bien, bien. Cada caso es Atenta a la particular. familia entonces, atentos los familiares de los deudores, porque también pueden tener sus consecuencias. Y una más, porque la vamos a liberar a la doctora, sabemos que tiene agenda que atender hoy. Nos preguntan por el tema de la privación de contacto. Dice, nosotros somos abuelos, hace 2 meses no podemos ver a mi nieta, su padre tampoco. ¿Cómo se resuelven esas cuestiones o de qué manera se gestiona para que ese contacto sea dado? Bueno, empezando para aclarar Sí, a toda la ciudadanía, todos los oyentes, que nosotros velamos por el derecho de los niños de tener contacto con toda su familia, el principio de la biparentalidad. El niño tiene derecho a estar tanto con la familia materna como con la familia paterna. Es un derecho del niño. Y el adulto que vea que ese derecho está obstaculizado, de alguna manera puede hacer su petición ante el juez de familia que entienda en la causa a través de un pedido de régimen de comunicación, a favor en este caso de los abuelos como le están consultando a usted. gracias doctora, muy Muy gentil, amable. muy amable por haber conversado con nosotros y aclararnos estos temas de tanto interés para la audiencia. Que tenga buena jornada.